Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que presenta la Secretaría de Gobierno, el panel de expertos. El día de hoy con el tema Derechos Humanos. No se vaya, por favor. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente. A nombre de mi compañera Rocío Cano, les doy las gracias por su atención y el día de hoy los invito a que se queden con nosotros porque vamos a tratar un tema por demás importante, los derechos humanos que a todos, pero a todos nos involucran. Presento a los invitados del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar al maestro Hugo Alejandro Sosa Huerta, coordinador de atención a la niñez, adolescencia y discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Hola Martita, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las personas que el día de hoy nos están viendo en este programa tan importante. Bienvenido. Gracias. Bienvenida maestra Claudette Yanel González Arellano, subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno. Hola Marta, muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos aquí en este programa. Al contrario, gracias a ustedes. Saludo al maestro Hugo Alejandro, al ingeniero Carlos Fernando Novelo Vela, coordinador estatal de INEGI. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Un placer estar nuevamente en este programa para tratar un asunto e información delicada. Así es. Y nos acompaña también Arnold Stevens Rosado Gómez. Bienvenido. Él es activista, promotor de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes aquí y pues muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a tratar este tema sensible, este tema que a lo mejor se trata muchas veces en muchos foros, en muchos momentos, pero que es indispensable tratarlo así, todos los días, en todos los foros, en todos los momentos. Hoy vamos a hablar de derechos humanos, vamos a tratar un poco cifras, como usted ya se dio cuenta, y también en el caso específico de personas con discapacidad. Pero vamos a comenzar precisamente con esta apreciación indispensable de lo que son los derechos humanos. Por favor, maestro. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas veces nos han preguntado en la Comisión de los Derechos Humanos qué son los derechos humanos. Bueno, hay múltiples respuestas para ello. En realidad no hay un concepto específico, pero básicamente podemos decir que los derechos humanos son aquellos derechos que están contenidos en los instrumentos jurídicos, llámese Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en su defecto tratados internacionales, inclusive hasta en otros documentos de tipo normativo, nos dan la pauta para saber cuáles son los derechos de las personas y cuáles son esos derechos humanos. Pero también lo podemos dividir en dos fases. Esta que acabamos de comentar, que es justamente los derechos reconocidos ya en un documento, en un instrumento jurídico y que los llamamos el derecho positivo, y por otro lado el derecho natural, ese derecho que no está todavía en un escrito, en una ley, en un documento, que sin embargo son derechos y son derechos que son inalienables a la persona, ¿no? Entonces por ahí podemos comenzar entendiendo un poquito quizás de lo que son los derechos humanos. Y que hoy, bueno, todos los ciudadanos tenemos la capacidad de hacerlos valer. Ahora ya con instrumentos jurídicos, que eso nos da más certeza y que tenemos la posibilidad de, en caso de que tengamos algún problema, bueno, pues acudir a las instancias correspondientes, ¿no? Esa es la ganancia que hoy día de la cual podemos hablar y de la que podemos gozar los seres humanos. La lucha ha sido en general, ¿no? Durante años, siglos, obviamente. El documento principal que podemos decir que marca pues una línea de empezar a conocer y a defender esos derechos, justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora poco, justamente el 10 de diciembre, se conmemoró el 70 aniversario justamente de su promulgación a nivel internacional, que es el pacto y que es la firma y que es las buenas voluntades que firmaron los países miembros en ese entonces, integrantes de la Organización de Naciones Unidas, y que se comprometieron a que no vuelvan a ocurrir los acontecimientos anteriores, como es justamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Maestra, dentro de la Secretaría de Gobierno hay diferentes programas y uno está enfocado precisamente a los derechos humanos. ¿Qué se está haciendo desde ahí? Sí, efectivamente, es la primera vez que se crea un programa especial en materia de derechos humanos. Esto deriva del Plan Estatal de Desarrollo. En esta administración el gobernador está muy preocupado por lo que viene siendo los derechos humanos y es que se crea este programa especial. Nos toca a la Secretaría de Gobierno llevarlo, abanderarlo y en él se encuentran estipulados bastantes metas, bastantes ejes que hay que cumplir en materia de derechos humanos, por mencionar uno que es el más importante y que al gobernador le ha puesto todo el empeño, todo el énfasis, es la capacitación al 100% de los servidores públicos del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es la meta más importante, porque tenemos que empezar porque todos y todas las personas conozcan realmente sus derechos, que sepan todos los derechos humanos que ellos tienen, a dónde pueden acudir y sobre todo el respetar también los derechos humanos de todas las personas que acuden todos los días a las dependencias y que a veces por desconocimientos violentamos esos derechos y es cuando caemos en quejas, es cuando caemos en recomendaciones, que es lo que tenemos que evitar porque bueno, aquí el maestro Hugo debe tener cifras, pero la mayoría de los que violentan pues, los derechos humanos somos servidores públicos. Entonces, precisamente por eso se crea este programa especial, por eso esta meta es tan importante y la tenemos que cumplir al término de esta administración, que todos estemos capacitados al 100%. Muy bien, desde el INEGI, yo creo que las personas que nos están viendo ahorita dirán, bueno, ¿y el INEGI como por qué está en este panel de expertos, verdad? Si ellos nada más censan a la población y ya no, pero el INEGI hace muchísimas cosas, no nada más va contando a lo largo y ancho de la República cuántos viven y en dónde viven y cómo viven, sino que también tiene cifras importantes acerca de este tema, ¿no? Efectivamente, Marta, y en el marco de este tipo de paneles que se han estado desarrollando y el día de hoy tocando un tema sensible, delicado y de importancia para toda la sociedad del país y de Quintana Roo, informarles que el INEGI mide algunas acciones que se desarrollan en los estados y a nivel federal a través de información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en los estados de los órganos que procuran los derechos humanos en los estados. Y ha hecho 2 operativos denominados Censo Nacional de Derechos Humanos de órganos estatales. Y recientemente el segundo evento que se desarrolló en 2018, captando información de 2017, precisamente el 10 de diciembre salieron datos a la luz pública. Datos de 2 módulos en particular, los que tienen que ver con organización, con personal, y los que tienen que ver con la gestión, con la atención que se le da a las personas que de repente plantean solicitudes cuando ven vulnerados sus derechos humanos. Y te traigo algunas cifras muy recientes. Vamos a dejar esas cifras para al ratito, ya que tengamos un poquito más de datos y en el panorama general, si le parece bien. Por supuesto. Para darle la palabra a Arnold, que nos va a hablar precisamente de los derechos con personas con discapacidad. Tú eres defensor de los derechos con personas con discapacidad. ¿Cuáles son las limitantes, cuáles son los problemas que ves normalmente en ese sentido? Así es, como bien se está trabajando y se está hablando de una temática de derechos humanos, resulta esencial y fundamental que se hable también de un tema, ¿no?, de un grupo vulnerable, ¿no?, que son las personas con discapacidad, a los que también pues, sus derechos humanos se les ven vulnerados, como bien comentaba el licenciado Hugo. Los derechos humanos pues, son ese conjunto de atributos, ¿no?, facultades que tenemos pues, por el simple hecho de ser humano y que una condición o una diferencia no debe ser motivo para restringir tales derechos. Hoy en día, con esos instrumentos jurídicos que también bien comentaba que se cuentan, tanto a nivel nacional o internacional, nosotros como personas con discapacidad contamos con un instrumento jurídico llamado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese instrumento jurídico internacional, es un tratado internacional, nos ofrece una perspectiva de derechos humanos para tratar las temáticas relacionadas con políticas públicas de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, las coyunturas o los aspectos derechos humanos y discapacidad están estrechamente relacionados y es el enfoque adecuado con el que se debe trabajar hoy en día. Por eso mismo, nosotros como personas con discapacidad muchas veces también nos encontramos con muchas barreras en el entorno, con muchas dificultades. Sin embargo, vemos limitados esos derechos por esa misma cuestión que a veces es erróneo el enfoque con el que se trabaja.
Bueno, pues han escuchado usted la postura de cada uno de nuestros expertos del día de hoy. Maestro Hugo, ¿cuáles son los derechos humanos? Porque decimos derechos humanos y el término es muy chiquito, pero el concepto y demás es muchísimo, muy amplio. No sé si en 2 minutos y de acá que nos vamos al corte nos da chance de que nos diga, por favor. Seré muy breve, eso creo. Breve en 2 minutos. Breve en 2 minutos, muy bien. Aquí hay que tomar en consideración algo que es muy, muy importante. La reforma de 2011 que se dio en la Constitución y que vino a abrir ese concepto más amplio de derechos humanos. Anteriormente nuestra Constitución hablaba de garantías individuales. Y ahora con esta reforma de 2011 ya podemos hablar de derechos humanos y sus garantías, es decir, cómo el Estado tiene la obligación de justamente garantizar el respeto pleno de los derechos humanos. Y para ello es muy importante, pues primero conocer cuáles son esos derechos, porque la obligación del Estado, de los servidores públicos en particular, es justamente el de promover, proteger, garantizar y garantizar justamente los derechos humanos. La gama es muy amplia. Sí. Los derechos humanos pueden ser muchísimos. Un breve conocimiento de ellos los podemos encontrar justamente en lo que decía anteriormente, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde justamente relaciona 30 derechos específicamente. Pero bueno, hay más todavía, hay muchos más que obviamente los ordenamientos jurídicos nos van explicando en su interior, ¿no? Vamos a ir desglosándolos poquito a poco en lo que va corriendo el programa. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, por favor, estamos en este programa que se llama Panel de Expertos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Panel de Expertos. Maestra Claudette Yaneli González Arellano, ella es subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno. Hace ratito habló un poco de lo que se está haciendo desde la Secretaría de Gobierno, desde el Gobierno del Estado en cuestión y en materia de derechos humanos, pero háblenos un poquito más del programa especial de derechos humanos del Gobierno del Estado. Sí, efectivamente, hace un momento mencioné lo del programa especial. Esta es la primera vez que se realiza un programa en materia de derechos humanos en todas las administraciones estatales. Comenté lo de la capacitación al 100% de los servidores públicos, sí, pero también estamos realizando campañas. Y precisamente, así como Arnold está aquí acompañándonos en el tema de materia de discapacidad, hay una campaña que apenas se lanzó, que precisamente quiero mencionar que Arnold participó en esa campaña, que es Juntos por la Inclusión, Tu Derecho es Mi Derecho, precisamente para lanzarla a nivel estatal y que todos debemos de ser inclusivos con las personas con discapacidad, sobre todo al interior de las dependencias del gobierno del Estado, el saber que estamos haciendo rampas de acceso, el que se contraten a personas con discapacidad, el hecho de esa inclusión que debe de existir de nosotros como servidores públicos hacia las personas con discapacidad. Entonces esta campaña trata de eso, precisamente nos apoyamos en Arnold, que es un ferviente defensor de esos derechos, y es una campaña que va a ser permanente hasta que termine la administración estatal, y eso habla de que realmente estamos haciendo esa materia de promoción de los derechos humanos. Por así decirlo, existen muchos derechos humanos. Estamos hablando en este tema específico de las personas con discapacidad, pero también hemos lanzado una campaña en materia de diversidad sexual, que también son los derechos de las personas en este tema, y así como eso tenemos bastantes campañas que vamos a ir lanzando hasta tocar cada uno de esos 30 derechos que bien dijo el maestro Hugo que están ahí estipulados, y esa es la parte que el gobierno del Estado tiene que hacer. Está marcado en el programa especial de derechos humanos. La cosa es que lo que queremos es que llegue a todo, no nada más el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino que llegue a todo Quintana Roo, porque todos tenemos derechos, todas las personas, por el simple hecho de ser personas tenemos derechos, pero también tenemos que conocerlos.
porque si no los conocemos, ¿cómo podemos defenderlos y cómo podemos proteger el derecho de otra persona? Sí, normalmente nos vemos un poco más involucrados en la cuestión de derechos humanos cuando se violan los derechos humanos, ¿no? Normalmente así sucede, porque nos enteramos que alguien se fue a quejar, porque nos enteramos que alguien puso una demanda. Es en ese momento en donde captamos que existen los derechos humanos. Si usted vive en la situación de que no ha sido precisamente algún sujeto en el que se ha encontrado inmerso en una problemática de violación de derechos humanos, digamos. Entonces, no nada más es conocerlos así, sino que hay que conocerlos de entrada. El INEGI, ya mencionaba, ingeniero, que hizo este Censo Nacional de Derechos Humanos. Platíquenos qué cifras se arrojan. ¿Se arrojan cifras de denuncias precisamente de violación de derechos humanos o de cuánta gente accede a pedir ayuda a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Cómo manejan esta encuesta? Son dos temas fundamentales. El que tiene que ver con los servidores públicos y con la gestión en la atención de los derechos humanos. Recalcar que toda esta información estadística es información que emana de los propios organismos de derechos humanos, de la Comisión Nacional y de los organismos estatales. Es información que ellos transcriben en un cuestionario que les facilitamos y que luego la traducimos en tabulados, en estadística. Están ya disponibles 33 tabulados en la página del INEGI en internet, www.inegi.org.mx. Es información gratuita para ser utilizada para toma de decisiones. Algunos resultados que están precisamente en esos tabulados. ¿Cuántos servidores públicos contabilizamos a nivel nacional que se dedican a la atención de derechos humanos? 5.597 a nivel nacional. De estos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene casi el 30%. O sea, 3 de cada 10 servidores públicos que atienden los derechos humanos están en la Comisión Nacional. Los restantes 7 de cada 10 están en los organismos estatales. Este porcentaje, en datos absolutos, ¿qué significa? Que de los 5.597 servidores públicos reportados, 1.623 pertenecen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 3.974 a los organismos estatales. Los estados que tienen la mayor cantidad de personal en su organismo: Ciudad de México, Jalisco. Quintana Roo reportó 124 servidores públicos, lo cual significa el 2.2% del total de servidores públicos a nivel nacional. Todos los organismos estatales que atienden los derechos humanos, dentro del 100% de su personal, el 52% son mujeres. En el marco de la equidad de género hay un porcentaje significativo de servidores públicos que son del sexo femenino en los organismos estatales. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese porcentaje baja al 47%. O sea, hay más hombres que mujeres en la Comisión Nacional. Hay más mujeres que hombres en los organismos estatales. Los estados que tienen esa mayor cantidad de mujeres en los organismos: Zacatecas, Querétaro, Baja California. Los estados que tienen la menor proporción de damas en los organismos: Sonora, Morelos, Aguascalientes. Quintana Roo tiene el 57.3% de mujeres dentro del total del personal, lo cual lo ubica como la 11ª entidad más alta en términos de servidores públicos con sexo femenino. Otro dato es el hecho de que se cuantificaron las unidades administrativas de los organismos de procuración de justicia en los estados, y Quintana Roo reportó 16 unidades administrativas, es decir, el organigrama, las áreas diferentes que están dentro de la comisión. Ejemplo de ello, por ejemplo, un área administrativa sería la primera visitaduría general, la oficialía mayor sería otra área, la consultoría jurídica, el centro de atención a víctimas, 16. 16 áreas diferentes que tienen responsabilidades muy particulares dentro de la estructura orgánica. ¿Cuánto personal hay en las visitadurías dentro de los organismos? 2.341 servidores públicos están en las visitadurías a nivel nacional. En Quintana Roo, 36 de los 124. Es decir, el 29% de los servidores públicos del organismo de procuración de justicia en Quintana Roo están en las visitadurías para atender al personal.
Los estados que tienen la mayor cantidad de personal en visitadurías, Ciudad de México, Jalisco. Los estados que menos personal tienen en las visitadurías, Colima, Nayarit, Aguascalientes. Vamos a dejarlo por este momento ahí. Le cedemos la palabra en un ratito más para platicar un ratito con Arnold. Arnold, ¿cuáles son los derechos más olvidados cuando hablamos de personas con discapacidad? Pues son bastantes los derechos que recibimos vulnerados, ¿no? Está el de la educación, el del empleo sobre todo, que es uno de los temas que más laceran, ¿no? Que más tenemos obstáculos, la inclusión laboral de las personas con discapacidad, sobre todo por esta cuestión de la característica de la indivisibilidad y la integralidad de los derechos humanos, ¿no? Que son interdependientes. Cuando un derecho humano se ve afectado, es posible, ¿no? O lo más seguro que suceda es que otros derechos humanos se vean afectados, sean impactados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad, por ejemplo, si no adquiere ese derecho al trabajo, ¿no? No tiene, por ejemplo, las condiciones adecuadas de accesibilidad del entorno en su centro laboral y es rechazado o discriminado en el acceso de este trabajo, lo más seguro es que su impacto va a ser que no va a obtener las cuestiones de seguridad social para poder garantizarse ese derecho a la salud, ¿no? Lo mismo sucedería, por ejemplo, si un estudiante quiere acudir a un plantel educativo, ¿no? Y es rechazado, discriminado en el ingreso de este plantel educativo de cualquier nivel, el que nosotros consideremos, pues obviamente el impacto va a ser que su educación se va a ver lacerada, ese derecho humano a la educación, y va a repercutir en otros. ¿En qué consideras tú que incide el hecho de que no todos los lugares estén apropiadamente adecuados para personas con discapacidad? O sea, llevamos muchos años hablando de esto, muchos años, tanto el diseño urbanístico de las ciudades, de los establecimientos, etcétera. Durante años se ha dicho que no están dispuestos para que las personas con discapacidad puedan tener acceso libre. Entonces, ¿dónde ves tú ahora que estás más metido en esto y que estás trabajando en ello, que incide el hecho de que no sea así después de tantos años de estarlo platicando? Claro, lo que sucede es que muchas veces se dan las adecuaciones, se dan las construcciones, pero no se prevé, no se prevé el diseño universal para que cualquier persona pueda hacer uso de la instalación, independientemente de que tenga una discapacidad o no tenga una discapacidad. Entonces, construimos bajo parámetros considerando personas pues, que no van a tener ninguna limitación en su desarrollo, ¿no? Entonces, construimos de esa forma y automáticamente o indirectamente segregamos y excluimos a las personas que pudieran tener en algún momento alguna discapacidad. Y lo dices de manera para todos, porque recordar que cualquier persona puede caer en una situación de discapacidad. Es decir, personas que no tienen alguna discapacidad en este momento son personas en potencia para ser personas con discapacidad. Sí, claro. Y porque pues el transcurso del tiempo, en la edad avanzada, alguna enfermedad o algún accidente, vamos a llegar a sufrir alguna condición de discapacidad, o a vivir más bien en alguna condición de discapacidad. Y por eso me parece muy interesante y oportuno que desde el gobierno del estado se esté poniendo la mirada en ello, porque es indispensable que se trabaje en conjunto. Vamos a hacer una pausa, no se vaya por favor, estamos en panel de expertos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo el hilo de lo que estaba hablando Arnold, decíamos que hay que concientizar más a las personas para que no discriminen y para que obviamente tengamos más respeto, ¿no? Por todos, pero ahorita que nos estamos enfocando un poco en las personas con discapacidad, ¿no, maestro? Sí.
Yo quiero comentar algo que es sumamente importante. Arnold comentó de un documento internacional llamado Convención de los sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento, aunque es emitido por Organización de Naciones Unidas en 2006, en México entra en vigor a partir de mayo de 2008. Es decir, desde 2008 se vuelve vinculatorio para el Estado mexicano, es una obligación. Va muy lento, para el perdón Estado mexicano. que interrumpa, Sí, claro, ¿verdad? Pero va 2008. muy lento esta cuestión de Va muy de lento, los no ha derechos habido realmente humanos. un compromiso Sí. real del Estado mexicano para promover justamente y hacer exigibles estos derechos. Pero más que eso, yo considero importante de que hay que crear mecanismos específicos para poder impulsar justamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a nivel nacional se creó un mecanismo justamente que recae en la CNDH y que a su vez recae también en los organismos públicos estatales de defensa de derechos humanos. Un mecanismo que se llama mecanismo de monitoreo para dar cumplimiento justamente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Eso es muy importante, sobre todo porque la propia Convención, si lo analizamos, no exige derechos diferentes de cualquier otra persona. Es decir, por un lado están las personas con discapacidad, es decir, aquellas personas que tienen alguna limitante de tipo físico, sensorial, psicosocial, inclusive intelectual, así lo maneja la Convención, y por otro lado está la discapacidad. Y la discapacidad se da justamente, o la podemos entender así, cuando aquella persona que tiene esa limitante, cualquiera de las que acabo de comentar, se topa justamente con esas barreras que le impiden su pleno desarrollo. Es decir, una persona con discapacidad no tendría por qué estar a lo mejor exigiendo derechos de alguna manera, porque bueno, es una obligación de nosotros como Estado el hacer que todos los espacios, tanto públicos como privados, sean accesibles para todos. Entonces eso yo creo que es bien importante. En razón de ello, y justamente la Comisión de los Derechos Humanos emite una recomendación general en el año 2014, tratando de hacer lo más pronto acciones específicas en materia de discapacidad. Pero pues no recibimos respuesta realmente del Estado, ¿no? Sí, vamos a hacer una rampa, vamos a hacer un barandal, vamos a poner unos letreros, sí, pero eso no es suficiente. O sea, hay que visibilizar aquellas discapacidades que no son visibles, como por ejemplo un autismo, a lo mejor el Asperger, no sé, algún tipo de discapacidad que no se considera como tal. Y como bien decía Arnold, a nivel privado, ¿cómo hacemos o qué hacer para que el sector privado también considere estas cuestiones? Lo vemos en las construcciones de casas, por ejemplo, cuando se da una serie de construcción de casas para la venta. Yo no he visto, al menos no he visto aquí en Quintana Roo, alguna casa que sea inclusiva o que contenga por lo menos lo mínimo básico para que una persona con discapacidad pueda valerse por sí mismo, porque esa es la idea, que se Hay que valga por sí hacer las mismo. recomendaciones más duras, maestro. Un poquito más fuertes. Más fuertes Derivado y más de duras ello, será, ¿no? Martita, Claro. derivado de ello, en 2017, actualizando justamente esta situación, emitimos un pronunciamiento especial a todos los servidores públicos, incluyendo a los ayuntamientos, para que hagan justamente esos ajustes razonables. ¿Qué significan esos ajustes razonables? Es decir, hay que empezar a implementar. ¿Qué nos falta? Mucho todavía. Muchísimo. Y nuestro mecanismo de monitoreo, justamente para saber cómo estamos a nivel de protección de derechos de personas con discapacidad, pues estamos en ese proceso y estamos observando que falta mucho por hacer, sobre todo como lo marca el artículo 8º de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es hacer conciencia, que entiendas que Claro. no es una cuestión de dádiva, que no es una cuestión de pobreteo, porque así, déjeme decirlo de esa manera, de decir, oh, pobrecito, vamos a ayudar. No, es una cuestión de una persona y como tal tiene los mismos derechos que tú y no hay de otra. Seguimos siendo personas, ¿no? Todos, claro. Y desde el gobierno del Estado, maestra, en ese sentido, ¿cómo va el avance? Quiero decir, nos estamos enfocando mucho en personas con discapacidad porque está aquí Arnold y hay que aprovechar su visión y su sentir del asunto y lo tenemos aquí, ¿no?
cómo vamos avanzando. Sí, efectivamente, lo que comenta el maestro Hugo, hay una recomendación que se emitió en el 2014, prácticamente no hubo nada de avance, quedó abandonada por todos esos años hasta que Hugo nos manda el pronunciamiento, y es cuando empezamos como gobierno del Estado, como SEGOP, a coordinar todas las dependencias del Poder Ejecutivo, porque como bien dice, están igual ayuntamientos y otros poderes, y ya como gobierno del Estado estamos implementando protocolos precisamente para cumplir con todos y esas recomendaciones que nos marca la comisión. Y precisamente como comentaba Arnold, yo creo que lo más importante de esas recomendaciones que nos emiten es la inclusión laboral, es lo que más piden las personas con discapacidad. Ya hay dependencias del gobierno del Estado que están contratando personas con discapacidad. Un ejemplo pues es Arnold trabaja en una dependencia del gobierno del Estado, y así como él hay varias personas que ya están laborando. Yo creo que hubieron muchos años que estuvo abandonado, nunca es tarde para retomarlo y ahorita lo estamos haciendo, y ya precisamente hace un par de meses se mandó a la Comisión igual de los Derechos Humanos todas las pruebas de avance, porque nos piden pruebas de cada una de esas recomendaciones, precisamente para que ellos vean el cumplimiento de cómo vamos como dependencias, y me imagino que en los próximos meses van a sacar algún pronunciamiento de qué dependencias no han dado cumplimiento a lo que ellos dicen, ¿no? Porque no nada más es el Poder Ejecutivo, es en general. Y precisamente quiero recalcar que en el Programa Especial de Derechos Humanos, como bien dice el maestro Hugo, hay una de las cámaras que forma parte, es un integrante precisamente por la cuestión de iniciativa privada, que ellos igual tienen que ver qué es lo que estamos haciendo como gobierno del Estado, y al ser integrantes igual la manera de ejecutar esas metas y que las lleven al ámbito donde ellos pues obviamente laboran, ¿no? También se encuentran asociaciones civiles, porque al final son los que palpan el día al día de cómo vamos en ese tema, no nada más de personas con discapacidad, en general el programa. Pero estamos avanzando, estamos trabajando en ello. Yo creo que en esta administración se van a cumplir todas esas recomendaciones que nos han emitido, que desgraciadamente gobiernos anteriores dejaron olvidadas a las personas con discapacidad, pero ya las estamos retomando. El gobernador está muy preocupado por ese tema, y precisamente por eso se crea ese programa especial. Es la primera vez que existe en el gobierno del Estado un programa específico en esa materia. Sabemos que siempre hay otros programas en general que van por dependencias, pero no había existido uno en derechos humanos, y ahorita estamos trabajando en ello. Y pues sí comentarle, y por eso está Arnold aquí, de que estamos siendo más inclusivos en ese tema de personas con discapacidad, pero no nada más al interior. Yo creo también a nosotros nos corresponde y es nuestra obligación hacer que la ciudadanía sea más consciente de las personas con discapacidad, porque a través de campañas, a través de difusión, a través de conferencias, a través de talleres, de cursos, es la manera de llegar a los hogares, es la manera de llegar a las personas, porque al final y al cabo, como bien dice Arnold, no estamos inherentes a que nos pase una discapacidad, ¿no? Puede ser en cualquier momento de nuestra vida, y es cuando a veces, como bien decías tú, Marta, nos podemos a pensar ya cuando nos suceden las cosas. Lo que debemos de hacer es qué estamos haciendo para ayudar a las personas con discapacidad, porque al final tenemos que tener una buena convivencia, tenemos que como servidores públicos darle pues todas las herramientas que ellos necesitan para que se desenvuelvan de la manera que ellos requieren, como nosotros mismos, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello, y pues esperemos que el pronunciamiento que emita la Comisión de los Derechos Humanos cada día sea menos para el Poder Ejecutivo, cada día sean menos dependencias, y yo creo que las que no se han puesto las pilas, por así decirlo, se las van a tener que poner, porque si no, entonces llegarán recomendaciones más fuertes. Sí, yo creo que va a ser necesario. Y a la ciudadanía, bueno, hacer muchísimo más trabajo de concientización para que cuando vaya a hacer su cochera, no piense en la bajada desde la entrada, sino que haga su banqueta y luego la bajada. Vaya, son cosas que en algún otro programa podemos hablar, ¿verdad? Más específicas. Ingeniero, retomando las cifras que trae el INEGI y que son números y cifras de números duros, datos duros que nos sirven para ir teniendo un panorama de cómo se cuentan las cosas aquí en nuestro país, están muy enfocadas hacia la parte del servicio público, lo que usted nos trae, ¿verdad? Cierto. ¿Continuamos con ellas? Cierto. Es evidente que para poder modificar o mejorar políticas públicas, la información es de vital necesidad. Y la información estadística no permite solamente la focalización, sino permite también la evaluación de lo que se está realizando.
platicábamos hace un momentito sobre servidores públicos. Sí. Veamos la gestión que tienen este tipo de organismos. Solicitudes de quejas recibidas. A nivel nacional, 202.461 quejas recibidas, solicitudes. Solamente entre el 39% está aceptado a nivel nacional. El 59% fueron desechadas. El hecho de aceptarlas significa que procedió a abrir un expediente. ¿Sí? De este total de solicitudes de quejas recibidas, Quintana Roo tuvo 1.471. Esto significa ni siquiera el 1% del total de quejas a nivel nacional. Pero tiene una situación Quintana Roo diferente al comportamiento nacional. El 100% en Quintana Roo fueron aceptadas. O sea, para el 100% se procedió y se abrió expediente. O sea, ninguna quedó desechada, ninguna quedó pendiente de atención. De este total de las quejas recibidas, el 22% se hicieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 78% fue en los organismos estatales. 8 entidades, donde está Quintana Roo, atendieron todas las solicitudes. Aguascalientes, Baja California, Durango, México, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. Todo lo que llegó como solicitud, todo procedió. De hechos presuntamente violatorios en las solicitudes. Del total de solicitudes de quejas recibidas, 202.461, 93.482 fueron expedientes de quejas calificadas como presuntamente violatorias de los derechos humanos. Lo voy a volver a interrumpir. Parece, ingeniero, que es con usted el asunto, pero le toca en este momento que lo interrumpa nuevamente. Retomamos con usted ahorita que regresemos del corte. Si le parece bien, discúlpeme, por favor. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos, ingeniero, por favor, y le prometo que ya no lo voy a volver a interrumpir. Se lo prometo de verdad. Marta, platicábamos ya de la gestión, sí, de las solicitudes, de los expedientes, de los hechos, y te señalaba que de las 202.461 solicitudes de quejas recibidas, tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en los organismos estatales, se integraron 93.482, poco menos del 50%, de expedientes, pero con quejas calificadas como presuntamente violatorias de los derechos humanos. O sea, casi el 50% de las solicitudes de quejas fueron dirigidas a derechos humanos. Y en esos 93.000 expedientes se contabilizaron 158.758 hechos presuntamente violatorios. O sea, está el expediente, pero en el expediente se pueden haber hechos contra 1, 2, 3 personas, ¿no? Entonces, es más la cantidad de hechos que los expedientes. Y la violación más recurrente, este es un dato yo creo que muy significativo por el programa que ha emprendido la actual administración del gobierno estatal para estar capacitando a funcionarios públicos. La violación más recurrente es la violación al principio de la legalidad en el desempeño de la función pública. ¿Sí? Ese es el más recurrente que atenta contra los derechos humanos. De este total de los 158.758 hechos, Quintana Roo tuvo 1.992, lo cual significa el 1.2% del total nacional. Pero con esa cantidad ubican a Quintana Roo en la 14ª posición como los estados que más hechos presuntamente violatorios tiene registrados en los expedientes. Los estados más altos, Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México. Los estados más bajos, Tlaxcala, Colima, Michoacán. Y otro dato significativo que está en el censo es los recursos con los cuales han trabajado los organismos. Todos los organismos estatales ejercieron en el 2017 $1.839.110.956 pesos. Todos los organismos estatales. Solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejerció $1.655.115.492 millones de pesos. Casi lo mismo que ejercieron los estados, ¿no? Los organismos estatales que ejercieron la mayor cantidad de dinero
Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato. Los organismos que ejercieron la menor cantidad de dinero, Colima, Baja California Sur, Morelos, Nayarit. Quintana Roo ejerció 52.750 millones de pesos. Fue la 9ª entidad con el recurso más alto ejercido. Y ejercido en nómina, ejercido en atención de casos, entre otros temas que se pueden encontrar en los tabulados. ¿Qué toca ahorita con la información? Que se use. Claro. O sea, ya están ahí los datos, ya está ahí la información. Ahora lo que se requiere es que las instancias que toman decisiones en la materia ocupen, analicen la información, puedan ver el análisis con el evento anterior, puedan relacionarlo con otros fenómenos para focalizar las políticas públicas. Así es, entonces es la tarea que sigue. Arnold, a manera de conclusión, ¿qué acciones estás llevando tú a cabo a favor de los derechos de las personas con discapacidad? Estamos realizando distintas acciones, pero realmente la que más seguimos trabajando es en el ámbito de esa toma de conciencia, como bien se comentaba hace un momento. Esa toma de conciencia porque encontramos muchas barreras, a veces las barreras físicas pues son salvables, ¿no? Barreras físicas, barreras arquitectónicas, las barreras económicas pues también se pueden a veces solventar. Las barreras políticas las encontramos con la falta de armonización legislativa. Estamos trabajando en esos temas de la armonización legislativa, ¿no? En cuanto a la normatividad eficaz, fuerte, para la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es decir, hacer efectivos todos esos contenidos, esas disposiciones jurídicas que están consagradas en las normatividades, hacerlas efectivas realmente, ¿no? Y materializarlas. Pero sobre todo también esa colaboración de la promoción de la difusión en la cuestión de las barreras culturales y actitudinales. Eliminar prejuicios, estereotipos que son los que realmente afectan, lastiman y laceran de mayor forma. Fomentar los términos adecuados, fomentar la conciencia, ¿no? Y fomentar sobre todo ese respeto a los espacios, el respeto a diferentes acciones para pues, convertir una sociedad realmente inclusiva. Y por eso el nombre de esa campaña que colaboramos también con la Secretaría de Gobierno, Juntos por la Inclusión, porque es de esa manera juntos en el que todos podemos lograr una sociedad inclusiva y nos involucra a todos, ¿no? Y desde los distintos ámbitos, no solo de un tema de discapacidad, sino a todos los grupos, personas con preferencia sexual distinta, personas con condición socioeconómica baja, personas con alguna ideología distinta, religión, nacionalidad, etcétera, etcétera. Todo ese catálogo de disposiciones, todo ese catálogo que tenemos en nuestro artículo primero constitucional, hacerlo efectivo, pero con acciones de respeto y de solidaridad entre todos. ¿Tienes o te has fijado una meta para lograr ver resultados? Pues, digo porque la verdad es que, como decíamos hace rato, va muy lento. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre todo esto y va lento. Siempre he tenido la idea de que, por ejemplo, en el ámbito que me desenvuelvo, el escenario es la discapacidad, la estrategia es la inclusión y el objetivo es la igualdad. Entonces vamos en ese camino, vamos rodando hacia una sociedad inclusiva y poco a poco, pero creo que se ha avanzado, faltan algunas cosas, pero vamos muy bien. Espero que así sea. Gracias. Esperamos todos que así sea. Maestra, a manera de conclusión, el mensaje que quisiera usted dejar con respecto a este panel del día de hoy. Pues comentarles que como Gobierno del Estado estamos trabajando en el tema de personas con discapacidad, por comentar uno de los derechos humanos, y que al interior de este programa especial de derechos humanos estamos llevando a cabo un protocolo de actuación gubernamental precisamente, como decía el ingeniero Novelo, para que existan, para que dejen de existir, esas quejas de violaciones a los derechos humanos, del saber como servidor público, cómo debemos actuar con las personas, cómo debemos de no violentar esos derechos, porque precisamente no deberían de existir violaciones a derechos humanos si como personas conocemos bien todos los derechos, sabemos cuál es nuestra responsabilidad como servidores públicos, porque en la ley de responsabilidades está muy estipulado lo que no debemos de hacer, y precisamente en el tema de derechos humanos tenemos igual responsabilidades administrativas, y que si nosotros se las damos a conocer a los servidores públicos, yo creo que esas quejas van a disminuir, que es a lo que le estamos apostando para que pues cada día se violenten menos
derechos humanos de las personas. Y en el tema de discapacidad, pues vamos a estar apoyando con esta campaña que va a ser permanente y que más que nada comentarle a Arnold que le agradecemos mucho que él, que conoce muy bien el tema, nos haya ayudado en esta campaña y pues precisamente queremos cada año sacar una campaña diferente en los temas de derechos humanos, porque nos compete a todos como personas estar involucrados en este tema y sobre todo ser más conscientes, ¿no? Porque si nosotros nos unimos, como siempre he dicho, somos servidores públicos, pero cuando salimos de nuestras oficinas también somos ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo también como ciudadanos en este tema de discapacidad, ¿no? Desde nuestras trincheras laborales, pero también desde nuestra casa. Entonces, yo creo que con este programa especial de derechos humanos que el gobierno del Estado bien tuvo atinadamente el gobernador realizarlo, vamos a avanzar en este tema. Yo creo que se van a ver buenos resultados y sobre todo dejarle a las próximas generaciones pues un camino ya recorrido, no tomarlo como nosotros prácticamente en la nada, y pues ya estamos trabajando en ello y pues que cada día sean menos derechos humanos que se violenten. Eso es a lo que le estamos apostando. En cuanto a las adecuaciones para personas con discapacidad, ¿tienen ustedes alguna idea de cuándo podemos empezar a ver los resultados palpables en todas las dependencias? Pues precisamente este programa tiene de meta pues lo que dura la administración pública. Yo creo que vamos en un porcentaje muy poco, pero bueno, estamos avanzando. Esperemos que cuando terminemos la administración entreguemos todas las dependencias del gobierno del Estado de manera inclusiva, sobre todo en la cuestión de acceso de las personas con discapacidad, pero yo creo que lo que más debería existir es la inclusión laboral. Yo creo que si en todas las dependencias tenemos a personas con discapacidad laborando, ya habremos tenido una palomita mucho más grande, ¿no? Porque el acceso es algo meramente económico, ¿no? Destinar un poco de recursos que tenemos para lograr esa accesibilidad, pero yo creo que la cuestión, como bien decía Arnold, cultural es el hacer esa inclusión laboral al interior de nuestras dependencias. Eso no nos cuesta nada, solamente es voluntad política hacerlo, y yo creo que ya el otro año debemos de estar todas las dependencias del gobierno del Estado, incluyendo personas con discapacidad en nuestro ámbito laboral. Muy bien. Maestro Hugo, ¿cómo hacemos valer nuestros derechos? Bueno, la Comisión de Derechos Humanos está disponible para todo el público, las 24 horas del día de los 365 días del año. Quieren hacernos llegar alguna solicitud de queja, alguna problemática, inclusive algún tipo de orientación, pueden hacerlo a través del 075. El maestro Marco Antonio Toe Juan, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, nos ha instruido al personal de la Comisión de Derechos Humanos tener esa capacidad de poder darle la atención a la gente, y por supuesto, recalco nuevamente, estos servicios de la Comisión están a la disposición de la ciudadanía, del público en general, e inclusive de los servidores públicos que quieran acercarse a nosotros para conocer exactamente cómo no violentar los derechos humanos. Y la cuestión de la promoción y difusión, que estamos marcando mucho y le estamos apostando mucho, pero mucho a eso, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.